En lo profundo del denso corazón de la selva amazónica, una joven llamada Ana, junto con su amigo Paulo, persigue algo que nunca termina de mostrarse por completo. El plan es arriesgado: conducir directamente a través de la selva, llegar al río y escapar en bote. Pero cuando Paulo le advierte que la selva no los quiere allí, que esa tierra se resiste a cualquiera que intente controlarla, unos fuertes y repentinos golpes caen sobre el techo del vehículo. La tensión se rompe por un momento cuando se dan cuenta de que es solo un mono curioso. A pesar de las repetidas advertencias sobre los peligros mortales que aguardan más allá del camino, Ana decide huir, partiendo en una motocicleta. Su escape no pasa desapercibido. Un grupo de hombres liderados por Joe la avista e inicia una persecución implacable. Pero todo da un giro aterrador cuando una anaconda masiva surge del agua y en un instante brutal mata a uno de los hombres de Joe, sembrando el pánico en el grupo. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en California, un hombre llamado Doc cuenta emocionado una historia salvaje sobre una criatura monstruosa. Su relato se corta en seco cuando entra una pareja, las personas que lo contrataron para filmar su boda. Aunque su verdadera vocación es crear historias y mundos imaginarios, Doug se gana la vida grabando bodas monótonas y repetitivas para clientes que solo buscan algo genérico, sin emoción ni personalidad. La rutina lo agota lentamente, dejándolo atrapado en una vida que se siente vacía, mecánica y dolorosamente pequeña. Observa a otras personas celebrar el amor mientras sus propios sueños permanecen en pausa. En ese mismo engranaje industrial se encuentra Ron, un actor que lucha sin descanso por triunfar mientras le maquillan el rostro para un pequeño papel que consiguió tras una larga espera. Ron se llena de esperanza, convenciéndose de que este podría ser finalmente su momento, pero no dura mucho. Entra al set como enfermero solo para ser despedido tras arruinar una línea insignificante una y otra vez. Otro golpe a su ya frágil confianza. Otra puerta cerrada. Al salir del set, Ron pasa junto a una hilera de vallas publicitarias. Una de ellas lo detiene en seco. Un anuncio de una película de 1997 sobre una serpiente gigante llamada Anaconda. La imagen perdura en su mente más de lo debido. En ese momento su teléfono vibra. Es Doug, diciéndole lo orgulloso que está de que finalmente haya conseguido un papel. Palabras que duelen más que el propio despido. Al mismo tiempo, Doug sigue escribiendo en su computadora cuando su jefe lo interrumpe. El hombre admite que filmar bodas nunca fue el verdadero sueño de Doug, pero lo presiona para que piense a largo plazo en el futuro y la jubilación, prometiéndole que algún día la oficina incluso podría ser suya. Más tarde, en el camino a casa, la esposa de Doug, May, intenta convencerlo de celebrar su cumpleaños. Al llegar, Doug recibe una sorpresa genuina. Todos sus amigos están allí junto a su hijo esperándolo. Durante la celebración, Doug se reinsecta con Kenny, quien le da una cesta de productos de cuidado personal como un regalo sencillo pero sincero. También habla con Claire, quien se sincera sobre haber sido traicionada por su pareja. La noche alcanza su nota más emotiva cuando Doug se reúne con su mejor amigo, Ron, cerrando el día envueltos en nostalgia, historia compartida y una silenciosa sensación de esperanza renovada. Para marcar la reunión, Ron reproduce un video corto que filmaron cuando eran niños, dirigido vagamente por Doug. En las imágenes, Doug, Ron, Kenny y Claire se convierten en héroes que derrotan a un monstruo imaginario. La escena impacta con fuerza por la nostalgia y despierta algo creativo en todos ellos, recordándoles la pasión y la inocencia detrás de aquellos primeros sueños compartidos. Al día siguiente, los cuatro amigos se reúnen de nuevo en un restaurante. Entre risas y viejos recuerdos, la conversación deriva hacia su película favorita, Anaconda. Emocionados, citan cada frase, casi como niños otra vez, recreando escenas icónicas de memoria. Entonces, Ron cambia repentinamente el ambiente con una noticia inesperada. Afirma que conoció a la viuda del autor original y compró los derechos de la historia. Cuando Doug le pregunta qué planea hacer con ellos, Ron no lo duda. Quiere que todos participen en una nueva adaptación del libro. Lo propone rápido. Él y Claire actuarían, Kenny manejaría la cámara y Doug dirigiría. Su entusiasmo es contagioso y convence a todos excepto a Doug, quien se queda callado, abrumado por el peso de todo. Doug, cauteloso por naturaleza y con una familia que mantener, se siente dividido entre la seguridad de su trabajo estable y el sueño que dio forma a su infancia. Ron intenta atraerlo apelando al pasado, recordándole quiénes solían ser. Doug responde con dura honestidad. Ya no son niños y la vida exige decisiones responsables. Al final, Ron se marcha claramente decepcionado. De vuelta en casa, Doug se sienta con su hijo y vuelve a ver aquel viejo cortometraje de la infancia. Poco después, Molly se une a ellos y una vez que están solos, lo presiona para que haga la película. Ella le dice que cada vez que ve ese viejo corto, hay una luz en sus ojos que no ha visto en años, una
una chispa de felicidad real que la vida cotidiana fue apagando lentamente. Más tarde, mientras edita otro video de boda, Doug tiene una epifanía repentina. Sin pensarlo demasiado, conduce directamente a casa de Ron y le dice que tienen que reimaginar Anaconda antes de que sea demasiado tarde. Esa misma noche, impulsado por una energía casi sobrenatural, Doug escribe el primer borrador del nuevo guión como si la creatividad misma se hubiera apoderado de él. El plan es audaz. Doug dirigirá y el resto del grupo se unirá como coproductores. Tras hacer números, Doug calcula que necesitarían alrededor de $2 millones para lograrlo. El presupuesto cubre un viaje de 3 semanas a Brasil, un bote alquilado, equipo completo e incluso una serpiente real. Totalmente comprometidos, intentan conseguir préstamos, pero apenas logran reunir $9,400. Enfrentándose a la realidad, Doug recalcula y reduce el presupuesto a solo $43,000. Después de leer el guión final, Ron no se guarda nada y lo califica como una auténtica obra maestra. Es entonces cuando sale a la luz que Kenny había trabajado con Doug antes, hasta que Doug tuvo que despedirlo después de que arruinara una boda por beber demasiado. Aún así, y sin dudarlo, Doug decide darle una segunda oportunidad, invitándolo de nuevo como su camarógrafo, apostando por la lealtad y la redención. El día que Doug y el equipo parten hacia Brasil, el hijo de Doug le entrega una pequeña estatuilla grabada con las palabras "El mejor, Doug". Es un gesto sencillo, pero le llega al alma. Una vez en Brasil, Doug menciona que durante el vuelo estuvo leyendo sobre las anacondas. Explica cómo cazan en total silencio, permaneciendo perfectamente quietas hasta que su presa se acerca, para luego atacar rápido, enrollándose a su alrededor y aplastando su vida sin dejarle escapatoria. En ese momento, Carlos Santiago, un comerciante de serpientes, aparece y comparte una historia inquietante sobre una mujer que fue atrapada por una anaconda. Describe crudamente cómo se le salieron los ojos de sus órbitas y revela que esa mujer era su propia abuela. Carlos comienza entonces a contarles la historia detrás de la serpiente que está a punto de alquilarles. Les cuenta que la rescató de un río envenenado con mercurio por la minería ilegal, un problema grave y continuo en la zona. Les asegura que la serpiente no es venenosa y que bajo control es completamente inofensiva. Aún así, les advierte que tengan mucho cuidado de no cruzarse con anacondas salvajes en la región. Con una calma inquietante, llega a decir que es mejor ser estrangulado por una anaconda que ser cazado por una. Al mismo tiempo, Anna se esconde dentro de un restaurante mientras Joe la busca incansablemente. Al ver a un hombre claramente ebrio y desprevenido, le roba su bote, sin saber que es el mismo que Carlos está cargando con el equipo de filmación. En medio del caos, el contenedor que guarda a la serpiente se rompe. En ese momento aparece Anna y rápidamente inventa una excusa. Afirma que su abuelo, el supuesto dueño del bote, ha tenido una emergencia médica y necesita la embarcación de inmediato, poniendo en riesgo todo el rodaje. El equipo intenta razonar con ella, explicándole que están filmando una nueva versión de Anaconda, un proyecto que representa el sueño de toda la vida de Doug. Sin opciones reales y con Joe acercándose, Anna finalmente accede y se prepara para tomar el mando del bote. El grupo se emociona al explorar la embarcación, que resulta ser mucho más lujosa de lo esperado, casi como un yate. Mientras tanto, Joe solicita un registro de cada bote que ha salido de la zona en las últimas horas, decidido a no perder el rastro de Anna. Esa noche durante la cena, Doug levanta su copa y hace un brindis por los dioses del cine, pidiéndoles que no arruinen su película. Al día siguiente, el rodaje comienza cerca de una enorme cascada, con un aspecto natural y salvaje que entusiasma a todos. En la primera escena, Ron y Claire interpretan una discusión que refleja fielmente la que Anna y Paulo tuvieron en la selva. Al mismo tiempo, Kenny graba una serie de videos diarios como una especie de diario de producción, capturando todo lo que sucede detrás de escena. A través de estos clips, no solo toma forma la historia, centrada en una bióloga que contrata a un cazador de serpientes para rastrear a la anaconda que aniquiló a toda su familia, sino que también sale a relucir algo más personal, el distanciamiento entre Ron y Doug. Una vez planearon mudarse juntos a Los Ángeles para perseguir sus sueños, pero Doug acabó quedándose atrás, una sola decisión que silenciosamente encaminó sus vidas por sendas muy distintas. Con la ayuda de Carlos, Kenny graba una serie de tomas subjetivas desde la perspectiva de la anaconda, intentando capturar esa sensación de acecho silencioso de un depredador acercándose. A medida que avanza el rodaje, una vieja chispa romántica empieza a resurgir entre Ron y Claire, alimentada por la proximidad y los recuerdos compartidos.
divertidos. Más tarde, Doug señala abiertamente la evidente química entre ellos. Ron admite que trabajar junto a sus amigos no tiene comparación, nada que ver con las grandes producciones en las que ha participado, sets fríos sin pasión real detrás. Durante la cena, el equipo analiza las escenas de acción que aún deben rodar. La conversación deriva en algo tenso y absurdo a la vez, haciendo que Anna, al menos por un momento, se arrepienta de haberse involucrado. Esa misma noche, mientras todos duermen, la serpiente de Carlos se desliza silenciosamente por el bote, deteniéndose a pocos centímetros de Ron. Él se despierta en pánico y grita, movido por un puro miedo instintivo. Al día siguiente, Ron se enfrenta a Kenny, criticando la evidente falta de profesionalismo de Carlos. Señala que Carlos nunca mostró ninguna certificación que demostrara que la serpiente estaba debidamente controlada. Carlos mantiene la calma, intentando asegurarles que todo está bajo control. Medio convencidos y sin más opciones, deciden seguir adelante y se preparan para capturar las tomas más peligrosas de la película. Al principio, Ron duda en rodar la escena, pero Doug logra convencerlo, recordándole que es un momento crucial para la historia. Cuando Doug le pide que sostenga al animal durante la toma, el miedo se apodera de él. Ron entra en pánico y lanza la serpiente al agua. En cuestión de segundos, las hélices del bote la alcanzan y la destrozan, matando a la criatura instantáneamente. Tras un funeral simbólico donde Carlos quema los restos de su amada serpiente como un último adiós, uno de los hombres de Joe logra localizarlos, pero antes de que pueda informar de su ubicación, una anaconda real surge del agua y se lo traga entero, sin darle tiempo a reaccionar. Más tarde, Ron intenta hacer las paces con Carlos, pero este se niega incluso a mirarlo a los ojos. Tras insistir con disculpas, Ron le ofrece unas cervezas, y los dos empiezan a hablar sobre la carrera estancada de Ron. Conmovido por la confesión de Ron de sentirse un fracasado y estar completamente atrapado, Carlos toma la temeraria decisión de adentrarse solo en la selva para capturar otra serpiente, con la esperanza de ayudar a su amigo a convertirse finalmente en una estrella. Juntos, desaparecen en el bosque al amparo de la noche. A medida que se internan más, terminan separándose y la anaconda comienza a acecharlos en completo silencio. Aterrorizado, Ron le ruega a Carlos que regresen al bote, pero al no obtener respuesta y no encontrarlo por ninguna parte, decide volver solo. Para Carlos, sin embargo, la suerte se acaba. La enorme criatura lo intercepta y lo mata en un ataque brutal. De vuelta en el bote, Ron le dice a Doug que Carlos ha desaparecido, restándole importancia al decir que probablemente volverá por la mañana, pero al pasar más de una hora, la inquietud se extiende por el grupo. Sin más opciones, deciden ir a buscarlo junto con Anna. Finalmente, en medio de la nada, se topan con un camión abandonado, un descubrimiento que indica que algo ha salido terriblemente mal. Mientras Joe se ha colado secretamente en el bote y coordina silenciosamente con sus hombres para localizar a Anna, el equipo de filmación se refugia dentro del camión abandonado. De repente, la anaconda arroja el cuerpo sin vida de Carlos sobre el vehículo, desatando el caos instantáneo. Frente a frente con la criatura, todos se quedan paralizados de terror, y es Anna quien tiene que dar un paso adelante y tomar el control, organizando un escape desesperado. El motor del camión no arranca y Kenny no puede arreglarlo. Está drogado y completamente fuera de sí. Sin tiempo, Doug se arriesga a salir para intentar arrancarlo él mismo. Moviéndose con cuidado y haciendo el menor ruido posible, reconecta manualmente el cableado. En el segundo en que los faros se encienden, revelan una visión horrorosa. La anaconda estaba a centímetros de devorarlo. Escapan por los pelos, arrancando a toda velocidad, mientras el monstruo los persigue sin descanso. Durante la huida, son interceptados por los hombres de Joe, pero Anna finalmente cuenta la verdad. Son mineros ilegales, dispuestos a matar a cualquiera que invada su tierra. Sin dudarlo, Anna agarra un rifle y empieza a eliminarlos con una precisión implacable. Kenny logra capturarlo todo con su teléfono, mientras Doug se queda helado, profundamente impactado por la fuerza, el valor y la presencia dominante de Anna. Justo cuando están a punto de llegar al bote, Anna se separa del grupo. Joe los detiene y exige saber dónde está ella. Los cuatro amigos se hacen los desentendidos, afirmando que no tienen ni idea. En ese preciso momento, Anna aparece por detrás de él y lo deja inconsciente con un golpe seco y decisivo. Una vez a bordo, Anna le dice a Doug que puede sacarlos vivos de la selva siempre que sigan hacia el norte y no se desvíen del camino. Aunque Doug está decepcionado por tener que terminar el rodaje antes de tiempo, toma una decisión drástica. Reescribe la historia desde
desde cero, convirtiendo a Anna en la heroína principal y relegando a Ron y Claire a papeles secundarios. Al día siguiente, Doc les muestra el nuevo guión. La tensión estalla al instante, ya que Ron y Claire se sienten desplazados y traicionados. Esa noche, Ron se sincera con Claire, admitiendo la profunda frustración que arrastra tras años de fracaso profesional. Ella responde con su propia verdad. A pesar de parecer exitosa superficialmente, su vida personal es un desastre total. A la mañana siguiente, Ron, visiblemente ebrio, se enfrenta a Doc. En medio de la discusión, ven pasar un enorme barco de producción, lleno de estrellas de Hollywood. Es el rodaje oficial de Anaconda, respaldado por un gran estudio internacional. Acorralado por la realidad, el grupo se vuelve contra Ron. Y finalmente, este admite la verdad. Nunca tuvo los derechos de la historia. Todo fue una mentira. Una estafa desesperada para sacarlos de sus vidas mediocres y empujarlos a perseguir sus sueños por una vez. Furioso y profundamente decepcionado, Doc echa a Ron sin darle oportunidad de explicarse. Ron recoge sus cosas y se marcha en su pequeño bote, decidido a irse. Claire intenta convencerlo de que se quede, apelando a su amistad y recuerdos compartidos, pero nada de lo que dice le hace cambiar de opinión. Poco después, Ron tropieza con algo aterrador. El enorme set del estudio ha sido completamente destruido y observa con horror cómo la serpiente gigante devora a los pocos supervivientes que quedan. Preso del pánico, regresa de inmediato para advertir a sus amigos, solo para encontrarse con una situación mucho peor de lo que esperaba. Mientras tanto, el bote de crucero se ha detenido. Doc explica que Anna ha encontrado una nueva ubicación para seguir rodando. Inquieta, Claire insiste en que deben ir tras Ron, convencida de que su vida corre peligro. Es entonces cuando Anna revela finalmente sus verdaderas intenciones. Saca una pistola y los obliga a punta de cañón a dirigirse a una parte específica de la selva. Casi al mismo tiempo, Ron regresa y Joe también llega, pero ambos encuentran el bote vacío. Poco después, Ron divisa la balsa de Joe y empieza a armar un plan desesperado. Anna conduce a Doc, Claire y Kenny hasta un muelle abandonado donde desentierran varios paquetes ocultos. Es entonces cuando sale a la luz la verdad. Anna es una contrabandista y el oro es parte de su operación ilegal. De la nada aparece Joe y llega el verdadero giro. En realidad es un policía encubierto que intenta proteger los recursos naturales de la selva. En el caos, Ron irrumpe intentando salvar a sus amigos y acaba disparando a Joe, dándose cuenta demasiado tarde del terrible error que ha cometido. Mientras Anna apunta con su arma al grupo, Joe intenta detenerla, pero ella lo ejecuta sin dudarlo. Sin salida y sin lugar donde correr, Anna se prepara para matarlos a todos. Claire intenta razonar con ella, suplicándole que haga lo correcto y los deje ir, pero no funciona. Justo cuando todo parece perdido, Claire encuentra un valor inesperado, deja inconsciente a Anna de un golpe y le arrebata la ametralladora de las manos. En ese preciso momento, la anaconda surge del agua y arrastra a Anna a las profundidades, desapareciendo con ella. Aprovechando el caos, todos salen corriendo. Claire grita que el bote está al otro lado, pero les advierte que la criatura sigue acechando allí. En medio de la huida, Doc se da cuenta de repente de que le ha picado una araña. Kenny, con su torpeza habitual, sugiere que la única solución es orinar sobre la herida, y al final, a pesar de lo humillante que resulta, Kenny lo hace realmente, orinando en la pierna de Doc y añadiendo una nota absurda y casi oscuramente divertida a un momento de vida o muerte. Tras esa escena ridícula, los cuatro se adentran con cautela en la selva. Doc intenta disculparse con Ron, admitiendo honestamente que siempre ha tenido envidia del talento de Ron y de las oportunidades que la vida parecía regalarle, pero antes de que la conversación pueda avanzar, la anaconda aparece de repente y atrapa a Doc, arrastrándolo violentamente hacia la espesa vegetación. El resto del grupo se queda paralizado por el horror, perdidos y aterrorizados en la inmensidad de la selva. Sin nada que puedan hacer, se ven obligados a retirarse con el corazón destrozado. Mientras vagan sin una dirección clara, Ron se siente abrumado por la culpa de haber arrastrado a todos a algo tan peligroso. Claire intenta consolarlo, recordándole que todos eligieron hacer la película y que ahora lo único que importa es sobrevivir. Finalmente llegan a un terreno más elevado, donde Kenny señala que el área abierta que tienen delante está demasiado expuesta para cruzarla con seguridad. Si van a lograrlo, necesitarán crear una distracción. De repente oyen el sonido inconfundible del enorme depredador acercándose. Al inspeccionar la zona, Ron descubre el cuerpo de su amigo empapado en sangre. En un movimiento tan desesperado como impensable, Kenny sugiere utilizar lo que creen que es el cadáver de Doc como cebo, una forma de distraer a la criatura
criatura mientras escapan. Aterrorizados pero sin opciones, los demás aceptan y lo colocan en un claro rodeado de otros animales muertos. Mientras la anaconda se desliza más cerca, el grupo se da cuenta con asombro de que Doc todavía respira. Gritándole que corra, le suplican que se mueva. En el caos, un cerdo que había estado durmiendo encima de él se despierta de repente y se convierte en el objetivo de la serpiente, dándole a Doc el tiempo justo para escapar. Aprovechando el momento, el grupo huye y una vez a una distancia segura, Ron y Doc finalmente se reconcilian, dejando atrás años de resentimiento. Cae la noche cuando los amigos llegan a las ruinas del set de la gran producción. Ron encuentra una radio e intenta establecer contacto con el mundo exterior. Justo cuando la radio emite las escalofriantes palabras "detrás de ti", la anaconda ataca de nuevo, lanzando una ofensiva brutal. En el último segundo, son salvados por un hombre que hace retroceder al monstruo a disparos, nada menos que Ice Cube, el legendario superviviente de la expedición original de los 90, cuya llegada es tan inesperada como milagrosa. Una vez a salvo, él explica que toda la zona está llena de cámaras y explosivos, pero que los controles fueron destruidos por la propia criatura. Tras hacerse un selfie rápido con ellos y entregarle un arma a Ron, el veterano regresa a la selva, decidido a encontrar a Jennifer López y al resto de su equipo que siguen desaparecidos. Mientras tanto, Doc y Ron, listos para terminar la pesadilla de una vez por todas, idean un plan para aprovechar la pirotecnia del lugar a su favor. Mientras Kenny y Claire trabajan para activar cada luz y cámara que aún funciona, Doc y Ron se preparan para atraer a la bestia a la zona de explosión usando un vehículo como cebo. Al sentir que la criatura se acerca, Ron grita para llamar su atención. Segundos después, la anaconda surge de las sombras, obligando a Doc a pisar el acelerador, pero al llegar al primer punto de activación, las explosiones no estallan. Kenny y Claire se ven obligados a intervenir, buscando frenéticamente el panel de control a mano. Finalmente logran activar la primera explosión y corren por sus vidas, solo para encontrarse en un callejón sin salida. Para su horror, se dan cuenta de que las explosiones no fueron suficientes para detener a la enorme criatura. Es entonces cuando Ron da un paso al frente, arma en mano, repitiendo las frases heroicas que solía gritar en los videos que hacían de niños. Con absoluta determinación, declara que nadie va a hacer daño a sus amigos mientras él siga en pie. Un disparo preciso alcanza una línea de gas, provocando una explosión masiva que aniquila por completo a la anaconda. En el último intento desesperado de la criatura por atacar, Doc la remata sin piedad, apuñalándola con la pequeña estatuilla que le regaló su hijo, terminando finalmente con la pesadilla que los había perseguido hasta ese momento. Un año después, todo ha cambiado. Lo que empezó como un proyecto caótico nacido de errores, peligro y decisiones desesperadas, se convierte en un éxito inesperado. La película gana premios en un festival y el grupo obtiene finalmente el reconocimiento que antes sentían totalmente inalcanzable. El final perfecto llega cuando la mismísima Jennifer López aparece en casa de Doc, admitiendo que quedó genuinamente impresionada por su trabajo. Así, sin más, lo invita a dirigir la próxima entrega oficial de la franquicia. Y así es como termina esta historia.